Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal de John Fernández Abogados. En el vídeo de hoy vamos a escuchar el audiolibro de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En la cajita de información os dejaremos desglosados por títulos esta ley por si quieres escuchar alguno en concreto. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, la mejor manera de apoyarlo es suscribiéndote al canal de forma completamente gratuita. Darle a me gusta y compartirlo para que juntos podamos ayudar a más gente. Dicho esto y sin más preámbulos, comencemos. Título preliminar. Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Título primero. Transparencia de la actividad pública. Capítulo 1. Ámbito subjetivo de aplicación. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. Las disposiciones de este título se aplicarán a la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades que integran la administración local. B. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. C. Los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. D. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las administraciones públicas o dependientes de ellas, incluidas las universidades públicas. E. Las corporaciones de derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. F. La Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. G. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%. H. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. I. Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, les resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 2. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por administraciones públicas los organismos y entidades incluidos en las letras A a D del apartado anterior. Artículo 3. Otros sujetos obligados. Las disposiciones del capítulo 2 de este título serán también aplicables a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. B. Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Artículo 4. Obligación de suministrar información.
Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. Capítulo 2. Publicidad activa. Artículo 5. Principios generales. 1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. 3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y especialmente el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. 4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web, y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados, y preferiblemente en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas. 5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito, y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados, de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación. 1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación, así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. 2. Las administraciones públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada administración competente. En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde a las Inspecciones Generales de Servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas. Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica. Artículo 7. Información de relevancia jurídica. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán a. Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. b. Los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes.
En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen, la publicación se realizará en el momento de su aprobación. C. Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes, sin que ello suponga necesariamente la apertura de un trámite de audiencia pública. D. Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, en particular la memoria del análisis del impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009 de 3 de julio. E. Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística. 1. Teniendo en cuenta las competencias legislativas de las comunidades autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación. A. Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. Además, se publicará información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas, pymes, entendidas como tal según el anexo 1 del Reglamento de la Unión Europea número 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de contratos del sector público. La publicación de esta información se realizará semestralmente, a partir de un año de la publicación de la norma. B. La relación de los convenios suscritos, convención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. C. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. D. Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. E. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. F. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. G. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos, así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local. H. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local.
Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. Y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración competente. 2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras A y B del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una administración pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra C en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una administración pública. 3. Las administraciones públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. Artículo 9. Control. 1. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este capítulo será objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 2. En el ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. 3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Artículo 10. Portal de transparencia. 1. La Administración General del Estado desarrollará un portal de transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso a los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación. 2. El portal de la transparencia incluirá, en los términos en que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 3. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo. Artículo 11. Principios técnicos. El portal de la transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios. A. Accesibilidad. Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. B. Interoperabilidad. La información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010 de 8 de enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad. C. Reutilización. Se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007 de 16 de noviembre sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo. Capítulo 3. Derecho de acceso a la información pública. Sección primera. Régimen general. Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. Artículo 13. Información pública. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título
y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Artículo 14. Límites al derecho de acceso. 1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para a. La seguridad nacional, b. La defensa, c. Las relaciones exteriores, d. La seguridad pública, e. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. F. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. G. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. H. Los intereses económicos y comerciales. I. La política económica y monetaria. J. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. K. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. L. La protección del medio ambiente. 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 3. Las resoluciones que, de conformidad con lo previsto en la sección segunda, se dicten en aplicación de este artículo, serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados. Artículo 15. Protección de datos personales. 1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. 2. Con carácter general y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios. A. El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. B. La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. C. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquellos. D. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal
de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Artículo 16. Acceso parcial. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecta a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. Sección segunda. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Artículo 17. Solicitud de acceso a la información. 1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas. 2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de a. La identidad del solicitante, b. La información que se solicita, c. Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones, d. En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud. 4. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las administraciones públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en que radique la administración en cuestión. Artículo 18. Causas de inadmisión. 1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes a. que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general, b. referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, c. relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración, d. dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. E. Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley. 2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra D del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud. Artículo 19. Tramitación. 1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. 2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. 3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. Artículo 20. Resolución.
1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2. 3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24. 6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Artículo 21. Unidades de información. 1. Las administraciones públicas, incluidas en el ámbito de aplicación de este título, establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna. 2. En el ámbito de la Administración General del Estado existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones. A. Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo 2 del título primero de esta ley. B. Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. C. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. D. Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. E. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. F. Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. G. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obren en poder del órgano. H. Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta ley. 3. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso. Artículo 22. Formalización del acceso. 1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución, deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a 10 días. 2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso solo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto, confirmando el derecho a recibir la información. 3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. 4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de sanciones en los términos previstos en la Ley 8/1989 de 13 de abril de tasas y precios públicos, o en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.
Sección tercera. Régimen de impugnaciones. Artículo 23. Recursos. 1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1 f, solo cabrá la interposición del recurso contencioso administrativo. Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previa su impugnación en vía contenciosa administrativa. 2. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. 3. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros, se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. 4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. 5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez haya notificado a los interesados. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al defensor del pueblo las resoluciones que dicten aplicación de este artículo. 6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las comunidades autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta ley. Título II. Buen Gobierno. Artículo 25. Ámbito de aplicación. 1. En el ámbito de la Administración General del Estado, las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella. A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses. 2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las juntas de gobierno de las entidades locales. 3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará en ningún caso a la condición de cargo electo que pudieran ostentar. Artículo 26. Principios de buen gobierno. 1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. 2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes. A. Principios generales. Primero, actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y con el objetivo de satisfacer el interés general. Segundo, ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios. Tercero, respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. Cuarto,
Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. Quinto, actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos. Sexto, mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. Séptimo, asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. B. Principios de actuación. Primero, desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. Segundo, guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias. Tercero, pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. Cuarto, ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados, y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las administraciones. Quinto, no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. Sexto, no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional, se procederá a su incorporación al patrimonio de la administración pública correspondiente. Séptimo, desempeñarán sus funciones con transparencia. Octavo, gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. Noveno, no se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales. 3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título. Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses. El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación. Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria. Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables. A. La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes. B. La administración de los recursos y demás derechos de la hacienda pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. C. Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria o en la de presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. D. La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria. E. La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria o en su caso la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
F. El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada ley. G. La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o, habiéndolas tenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre de financiación de las comunidades autónomas y en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. H. La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. Y la suscripción de un convenio de colaboración o concesión de una subvención a una administración pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. J. La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del Plan Económico-Financiero o del Plan de Reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. K. El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento. L. La falta de justificación de la desviación o, cuando así se le haya requerido, la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. N. La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20.5a y 25 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma ley, cuando así se haya solicitado. Ñ. La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad, la no constitución del depósito que se hubiere solicitado, o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. O. El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. P. El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, general presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. Artículo 29. Infracciones disciplinarias. 1. Son infracciones muy graves: a. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en el ejercicio de sus funciones. B. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. C. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
D. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. E. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. F. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. G. La violación de la imparcialidad utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. H. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. I. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. J. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. K. El acoso laboral. L. La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por 2 infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en vía administrativa. 2. Son infracciones graves: a. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. B. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. C. La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave. D. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio. E. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. F. La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por 2 infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en vía administrativa. 3. Son infracciones leves: a. La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. B. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 26.2b cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma. Artículo 30. Sanciones. 1. Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación. 2. Por la comisión de una infracción grave se impondrán al infractor algunas de las siguientes sanciones. A. La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda. B. La no percepción, en caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo. 3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior. 4. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen, salvo que ya hubiesen cesado, y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 y 10 años, con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente. 5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y los siguientes. A. La naturaleza y entidad de la infracción. B. La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado. C. Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción. D. Las consecuencias desfavorables de los hechos para la hacienda pública respectiva. E. La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa. F. La reparación de los daños o perjuicios causados. En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público,
la repercusión de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles. 6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal. 7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el artículo 28, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador. 8. En todo caso, la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias. A. La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente. B. La obligación de indemnizar a la hacienda pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria. Artículo 31. Órgano competente y procedimiento. 1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos. La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable. 2. El órgano competente para ordenar la incoación será a. Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. B. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado, distintas de los anteriores, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. C. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones, en aplicación del régimen disciplinario propio de las comunidades autónomas o entidades locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento. 3. En los supuestos previstos en las letras A y B del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado C, la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la comunidad autónoma o entidad local correspondiente. 4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá a. Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o secretario de Estado. B. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado. C. Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las comunidades autónomas o entidades locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la entidad local de que se trate. 5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Artículo 32. Prescripción. 1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de 5 años para las infracciones muy graves, 3 años para las graves y 1 año para las leves. 2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los 5 años,
las impuestas por infracciones graves a los 3 años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de 1 año. 3. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores, así como para las causas de su interrupción, se estará lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992 de 30 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Título 3. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional 10ª de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines. Artículo 34. Fines. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Artículo 35. Composición. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos. A. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. B. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que lo será también de su comisión. Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 1. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta ley, así como aquellas que le sean atribuidas en su normativa de desarrollo. 2. Dicha comisión estará compuesta por a. El presidente, b. Un diputado, c. Un senador, d. Un representante del Tribunal de Cuentas, e. Un representante del Defensor del Pueblo, f. Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, g. Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, h. Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 3. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva, ni dará derecho a remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente. 4. Al menos una vez al año, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias. A esta reunión podrá ser convocado un representante de la Administración local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 1. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un periodo no renovable de 5 años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre otras personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación. 2. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
3. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público, empresarial y otras entidades. Artículo 38. Funciones. 1. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones. A. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. B. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. C. Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta ley o que estén relacionados con su objeto. D. Evaluar el grado de aplicación de esta ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. E. Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. F. Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta ley. G. Colaborar en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. H. Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. 2. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá las siguientes funciones. A. Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley. B. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el capítulo 2 del título primero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta ley. C. Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de esta ley. D. Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información. E. Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título segundo de esta ley. El órgano competente deberá motivar, en su caso, su decisión de no incoar el procedimiento. F. Aprobar el anteproyecto de presupuesto. G. Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario. Artículo 39. Régimen jurídico. 1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá, además de por lo dispuesto en esta ley, por a. Las disposiciones de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria que le sean de aplicación. Anualmente elaborará un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Gobierno y su posterior integración en los presupuestos generales del Estado. B. El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. C. La Ley 33/2003 de 3 de noviembre del patrimonio de las administraciones públicas y, en lo no previsto en ella, por el derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales. D. La Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y las demás normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado, en materia de medios personales. E. La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y por la normativa que le sea de aplicación, en lo no dispuesto por esta ley, cuando desarrolle sus funciones públicas. 2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 3. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán desempeñados por funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y las normas de función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado.
El personal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de función pública de la Administración General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, mediante los procedimientos de provisión previstos en la Administración General del Estado, mantendrá la condición de personal funcionario o laboral de acuerdo con la legislación aplicable. 4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contará para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios económicos. A. Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los presupuestos generales del Estado. B. Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo. C. Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley. El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides compartir el vídeo para que llegue a más gente, suscribirte para no perderte nada y darle a me gusta para hacérnoslo saber. También puedes dejarnos en los comentarios sugerencias de leyes que quieras que hagamos en formato audiolibro. ¡Hasta la próxima!